Principios cromatográficos, presentado por Sena Maritza Díaz. Concepto de cromatografía. La cromatografía es un método físico usado principalmente para la separación de los componentes de una muestra, en el cual estos se distribuyen entre dos fases, una que es estacionaria, mientras que la otra se mueve. La cromatografía se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Para ello se emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en un distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, ya sea un papel, un gas, un líquido o una resina, y una fase líquida o gaseosa que fluye a través de un soporte. Dentro de las fases cromatográficas encontramos la fase estacionaria y la fase móvil. La fase estacionaria es una de las dos fases que conforma un sistema cromatográfico. Puede ser un sólido, un gel o un líquido. Si es un líquido, esta esta puede estar adherido sobre un sólido. Este sólido puede o no contribuir al proceso de separación. El líquido también se puede unir químicamente al sólido o inmovilizarse sobre él. Y la fase móvil, esta es un fluido que penetra a través de lo largo del lecho estacionario en una dirección determinada. Esta puede ser un líquido, como la cromatografía de líquidos, un gas, como la cromatografía de gases, o un fluido supercrítico, como la cromatografía de los fluidos supercríticos. Esta fase móvil, por el contrario, es la fase que mueve o arrastra la mezcla de compuestos a través de la fase estacionaria y de todo el sistema cromatográfico. Técnicas cromatográficas. Dentro de las técnicas cromatográficas tenemos la cromatografía plana. En esta, pues la fase se sitúa en una placa o sobre un papel. Dentro de las principales técnicas cromatográficas plana encontramos la cromatografía de papel y la cromatografía de capa fina. Bueno, la cromatografía en papel, esta pertenece a la categoría de la cromatografía de los líquidos, donde la fase estacionaria se compone de una cinta introducida verticalmente en un recipiente de cristal, como se observa aquí en la imagen. Aquí se está aplicando la muestra en la placa y se introduce dentro del vaso de vidrio. En este movimiento la fase se produce debido a la fuerza capilar, a un campo de uso de la cromatografía, es el análisis de las mezclas. En esta fase estacionaria está formada por una tira de papel de filtro, donde la muestra a analizar se coloca en forma de gota sobre un extremo del papel. Luego se sumerge la tira de papel en un recipiente donde se encuentra la fase móvil, teniendo en cuenta que el extremo donde está colocada la muestra queda en la parte de abajo del papel, así como está en la imagen. Luego tenemos la cromatografía en capa fina. En esta cromatografía pertenece a la categoría de las cromatografías de líquidos, donde en este caso pues la fase estacionaria se construye depositando una resina polar sobre una capa de vidrio o de aluminio. Coloca cierta cantidad pues de muestra a 1 centímetro del borde inferior de la placa, luego se sumerge la placa teniendo en cuenta que el extremo que contiene la muestra debe quedar hacia abajo. En esta se utiliza un gel de sílice o celulosa que se sitúa sobre las plaquitas de vidrio. Una de las ventajas pues, de ese tipo de cromatografía es que son un tiempo de ejecución rápido y una alta, o sea, la muestra es una muestra de comprobación muy rápida.
Cromatografía de columna. Cromatografía de columna se utiliza para la realización de unos tubos largos y estrechos dentro de los cuales está contenida la fase estacionaria. Como se puede observar aquí en la imagen, esta es la fase estacionaria, este es el tubo y este es el diluyente que se encuentra en la parte de abajo. Esta se considera que es una muestra de dos componentes, A y B. En esta parte se puede observar pues los dos componentes, componente A y el componente B, que se van a separar a través de una columna por cromatografía, utilizando una fase estacionaria sólida o líquida. Tipos de cromatografía en columna. Entre ellas tenemos la cromatografía de intercambio iónico. Pues este es un proceso que permite la separación de iones y moléculas polares basadas en las propiedades de carga de las moléculas. Esta puede ser usada casi en cualquier molécula cargada, incluyendo las proteínas, los pequeños nucleótidos y los aminoácidos. En esa solución se debe, la parte que se inyecta en la muestra se llama muestra y los componentes separados individualmente se llaman analitos. Principalmente es utilizada pues para la purificación de las proteínas, para los análisis de agua y para el control de la calidad. El segundo tipo es de cromatografía, la cromatografía de exclusión. Esta es una técnica analítica que separa las macromoléculas disueltas por tamaños con base en una ilusión desde columnas llenas de un gel poroso. Bueno, en esta fase estacionaria es un material poroso que permite la ilusión diferencial de los solutos en función de sus tamaños. A diferencia pues de otros métodos, en esta cromatografía no hay interacción química o física entre los analitos y la fase estacionaria y es de gran utilidad para la separación de compuestos como las proteínas y los ácidos grasos. El tercer tipo de cromatografía es la cromatografía de afinidad. Esta es un método de separación física mediante el cual se mezclan bioquímicos que se basan en una interacción altamente específica. Se utiliza principalmente para purificar y concentrar una solución que sea de enzimas. Su fase estacionaria es una matriz de gel en el cual se introduce un tubo vertical conjunto con la resina de afinidad y se pasa de una fase móvil a través de una sustancia, una imagen. La cuarta, la cromatografía de absorción. Esta separación se realiza ante una fase móvil, líquida y una fase estacionaria, en donde se produce la absorción de los componentes a separar. En el laboratorio, este tipo de cromatografía se lleva a cabo en tubos de vidrio verticales que se llenan de una fase estacionaria, donde se incorpora la mezcla de sustancias a separar. Pues esta mezcla analizar se debe sembrar y esta es absorbida por la columna y se eluye con disolventes de polaridad creciente. El último tipo de cromatografía es la cromatografía de partición. Este es un tipo de cromatografía de alta resolución y se considera el uso de fases líquidas retenidas sobre un soporte sólido como el de las fases enlazadas unidas químicamente al soporte sólido. Existen dos tipos de cromatografía de partición, el cual es la fase normal, que es la que se emplea en las fases estacionarias polares, y la móvil, que es la apolar. Y la fase de inversa, las cuales es apolar y polar. En ella, pues, los componentes polares son eluidos más rápidos que los apolares. Dentro de las referencias bibliográficas encontramos la siguiente. Estas encontramos la de Zumbado Fernández, la de Zambrano M y la de Álvarez 2021. Muchísimas gracias.